Bueno, gloria a Dios, amén. ¿Con la nariz rara? Bueno, vamos a orar entonces. ¿Ah? No sé, Pablo, me imagino que pusiste en el general, ¿cierto? Pues todos los de Canadá se van a conectar hoy. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gloria y honor por esta tarde. Gracias por este pequeñísimo momento de alabanza, de adoración. Qué rico, Señor, estar en tu presencia un rato, cantarte, adorarte, Dios. Ahora te rogamos que tu palabra traiga a nuestro ser la revelación de la verdad, esas verdades que necesitamos nosotros entender y saber para poder caminar contigo, Señor, para poder ir más allá, Señor. Porque la vida cristiana es, como dice tu palabra, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Así es la vida del justo. Vamos en aumento, vamos cada día mejorando, vamos cada día progresando, Señor, en ti. En el nombre de Jesús te amamos mucho, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, damos toda la gloria y la honra a Dios. Amén. Bueno, hace 8 días estuvimos mirando un tema bastante sencillo, pero profundo y como todo lo de Dios y muy necesario, que era Jesús y las tradiciones, ¿de acuerdo? Tremendo, ¿no? Tradiciones en las que precisamente todos nosotros alguna vez anduvimos y que a veces no nos es tan fácil de deshacernos, ¿no? Que estamos a veces, la tradición genera como una seguridad, ¿sí? Como que esto fue lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis ancestros, entonces si ellos lo hicieron, pues es porque está bien, ¿verdad? Entonces yo también lo voy a hacer. Y muchas veces nosotros hallamos seguridad y nos cuesta deshacernos de la tradición, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Pero hace 8 días vimos cómo el Señor Jesús tenía su pelea con la tradición. Tenía su pelea. Porque entonces la persona tradicional también al mismo tiempo se vuelve religiosa, ¿verdad? Y entonces la persona religiosa cree que está con Dios porque practica toda esta serie de ritos religiosos y practica las tradiciones. Entonces, por ejemplo, usted es católico, ¿usted cómo se siente? No, yo estoy seguro porque yo practico la Eucaristía. Ellos dicen, yo me como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando uno viene a ver, uno dice, ¿pero usted sí entiende eso? ¿Usted sí entiende eso? Como el eunuco, ¿verdad? De Candace, la reina de Etiopía, cuando va en el carrito y va leyendo Isaías 63, y efectivamente Felipe le dice, oiga, ¿pero usted sí entiende lo que lee? ¿Usted sí entiende lo que lee? Entonces, lo mismo, la gente practica las tradiciones, pero muchas veces no entiende ni lo que hacen, ni qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, y todo el tiempo en lo mismo. Ay, entonces, hoy me voy a poner la cruz, me voy a poner aquí una cruz con cenizas. ¿Y para qué es eso? No, porque es que en polvo eres y en polvo te convertirá. Y así, otros ni saben y otros dicen, no, que es el tiempo de arrepentimiento y de renacer. No, imagínense. O sea, cada tradición pareciera contradecir la palabra de Dios letra por letra. Letra por letra. ¿Quién dijo que yo cada año me arrepiento? ¿De qué están hablando? Yo tengo un día, una hora, un momento, un tiempo en que yo me arrepentí de todo mi corazón. ¿De qué? De no seguir a Cristo, de no creer en Él, de no andar con Él. Y a partir de ahí, que tengo ese arrepentimiento de esa vida podrida que yo llevé sin Cristo, comienza una transformación que está lleno de arrepentimientos diarios, y es que el arrepentimiento se va profundizando, ¿verdad? Pero no puede ser que cada año yo tenga un arrepentimiento. ¿De qué están hablando? No, Señor. Todos los días, pero un día muy especial en el que yo decidí, dije, no más, voy contigo, Señor, voy para adelante. A veces es una época, a veces no es un día, pueden ser meses en los que uno reflexionó acerca de la vida que estaba llevando y dijo, no más, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero conocerte. Entonces, vemos que las tradiciones lo que hacen es eso, ¿no? Quitarnos la vista del Señor y contradicen la palabra de Dios, que es lo que Jesús les decía, pero es que sus tradiciones anulan los mandamientos. Entonces, la persona no lo entiende, ¿no? Ay, pero yo estoy aquí celebrando mi Semana Santa, dice. Mire qué hermoso el domingo de resurrección. Y yo estoy celebrando el viernes de crucifixión, de la pasión de Cristo. Y, hombre, hermano, no. El Señor lo único que nos dejó al respecto fue la cena del Señor, ¿verdad? Hagan esto cada vez que coman del pan y de la copa, mi muerte están, ¿verdad?, anunciando, están rememorando ese momento. Eso sí lo dijo Él.
pero la cruz de Cristo es para vivirla, ¿verdad? Es para creerla, es para vivirla. Entonces, llegamos al entendimiento hace 8 días que para Dios nada de esto importa. Para Dios no importa nada de estas tradiciones, a Él no le interesa nada de esas religiosidades. Él lo que quiere es que nosotros vivamos en el Espíritu. O sea, que nosotros vivamos una vida de comunión con Dios, en su presencia. Y poníamos el ejemplo de Elías, que no lo logré poner así mayormente, y es, miremos al profeta Elías, él saludaba así, ese era su juramento, ¿no? Ay, profeta Elías, usted ahorita, que yo me vaya de aquí para llamar a Acab, usted se va. O el Espíritu del Señor luego lo arrebata y lo bota en alguna parte y yo ni sabré dónde está. Y el rey me va a matar, le dijo el eunuco. Le dijo, vive Jehová, decía él, en cuya presencia estoy. Es una forma de juramento. Vive Jehová es una forma de jurar. En cuya presencia, ¿qué? Estoy, decía Elías. Qué hermoso. Entonces, Elías es un gran ejemplo de lo que es una persona que vive en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amistad, compañerismo. Él quiere vivir en nosotros y que nosotros vivamos en Él. Ese es su deseo, eso es Nuevo Testamento. Eso sí es Evangelio, eso sí es realidad de Dios. Pablo diría, hombre, el fruto del Espíritu es muy claro, es paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Amor. Dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, el que camina en el Espíritu está por encima de la ley de Moisés, de todas estas leyes, porque camina por naturaleza en la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, ¿sí? O sea, él me transmite su carácter. Entre más yo estoy con el Señor y el Señor conmigo, se me pega lo de Dios. Y es una realidad. Y a mí el que me diga que cuando anduve en compinchería no se le pegó nada de nadie, pues es una mentira absoluta. Pero tienen que acomodarlo bien hacia adelante, Pablo. Ahora sí ya no se va a caer. Entonces, tienen que entender eso. El que anda en compinchería con alguien, se le pega lo de los otros, ¿verdad? Yo conocí amigos, por ejemplo, que eran gente normal, pero se empezaron a juntar con marihuaneros. ¿Y qué les pasó? Se volvieron. Empezaron, no solamente que se volvieron marihuaneros, que cogieron el hablado del marihuanero, el caminado del marihuanero. Entonces, uy, ¿qué pasó? Uy, qué video. Y empezaron a hablar así, todos empezaron a hablar así. Y es una realidad. Y uno se empieza a juntar mucho con un amigo y a uno se le pegan a veces las mañas de él y a él las de uno, y las muletillas, las palabras, ¿cierto? Las frases. Se nos pega lo del otro. Por esa razón es que entre más andamos en la presencia de Dios y más caminamos con el Espíritu de Dios, se nos pega lo de Dios. Amén. Es imposible que no se nos pegue. ¿Y qué nos va a transmitir Dios? Exactamente eso. Él echará fuera todos los temores. Cada día menos temor, cada día más amor, cada día más mansedumbre, cada día más humildad, más dominio propio. Eso se ve que la persona está en la presencia. Eso es una cosa que se nota, ese crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es que cada vez hay más de Dios en mí. Ese es el crecimiento espiritual. Entonces, el día de hoy quiero que profundicemos un poquito en lo que es caminar en el Espíritu, ¿vale? Porque decimos, sí, tenemos que andar en el Espíritu, pero quiero que miremos cómo es andar en el Espíritu, cómo se logran estas cosas. Entonces, primero miremos un versículo que fue la base con la que prediqué cuando me invitaron a México. Con eso prediqué. 2 Corintios 13, 14. Un versículo muy chiquitico, pero muy poderoso. 13, 14, perdón. 2 Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14 dice de la siguiente manera. Mire esto tan sencillito, pero sí tiene esto poder. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre en este caso se refiere, y la comunión del Espíritu Santo, para los que dudan que no hay Trinidad, ¿no? Está nombrando a los tres y lo que cada uno da y tiene. Y el deseo. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amén. Palabra sencilla, ¿no? La comunión del Espíritu Santo. Entonces mire el deseo de Dios. El deseo de Dios es la comunión. ¿Y qué es la comunión? Pues la común unión. La común unión.
Dios quiere ¿qué? Unidad con uno. Dios quiere amistad con uno, ¿verdad? Pero la misma palabra del Señor dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene el problema. Nosotros tenemos una voluntad, ¿cierto? Unos deseos que muchas veces batallan, porque el cuerpo tiene unos deseos. Por su condición y sus necesidades, él tiene unos deseos. El alma, ojo con eso, el alma, esa parte, ese aspecto emocional nuestro, intelectual, esa parte sensible nuestra, tiene otros deseos, ¿verdad? Diferentes a los del cuerpo. Y nuestro espíritu tiene otros deseos. Ese es el que quiere pegarse a lo de Dios, anhela lo de Dios, desea lo de Dios. Entonces, hay una lucha muchas veces en nuestro interior, en nuestro propio ser hay una lucha, ¿verdad? Por ejemplo, el espíritu dice, yo quiero orar. La carne dice, pero qué flojera. Y el alma dice, eso para qué tanta cosa. Mejor vamos a pasar un rato al parque, ¿sí ven? No hay unidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a tener esta comunión con Dios? Tenemos que ponernos de acuerdo con nosotros mismos y determinar qué queremos para la vida. ¿Sí? Entonces, para ponerle un ejemplo, yo cómo empecé mi caminar con Cristo. Yo estaba muy enfermo. El pastor Pablo Emilio me atiende allá en su oficina hace años y me dice, mire hijo, usted lo que le está pasando es esto, esto y esto. Usted tiene que fortalecer su voluntad porque hasta aquí ha vivido una vida emocional y cuando las emociones gobiernan y luego se desbordan, pues vienen estos trastornos, problemas de ansiedad, todo este montón de problemas psiquiátricos. Entonces usted tiene que fortalecer su voluntad para que así su parte emocional baje, ¿sí? El orden, me decía mi pastor, es que en uno gobierne la voluntad, luego la parte intelectual y finalmente la emoción, pero la mayoría de la gente lo gobierna lo emocional, luego lo intelectual y por allá de último la voluntad. Entonces la voluntad está como chiquita, enana. Entonces él me hizo entender, hijo, para que usted fortalezca su voluntad usted necesita disciplina, me dijo el pastor Pablo Emilio, disciplina necesita. ¿Y qué es la disciplina? Hacer lo que debo y no lo que quiero. Y cuando yo hago lo que debo y no lo que quiero porque me he propuesto una meta, eso fortalece mi voluntad. Y le dice a las voces del alma y del cuerpo que se callen y que obedezcan al plan que tenemos trazado. Claro, también puede ser peligroso si yo en esa voluntad fuerzo mi cuerpo al límite o a cosas que él no va a aguantar. Eso hay que tener cuidado. Y también el alma, porque uno tiene que tener entendimiento también de que el cuerpo necesita ¿qué? Buen reposo y buena alimentación. Entonces hay que tener cuidado. Y la parte emocional también hay que tener cuidado porque también necesita la parte mental, sus descansos, su paz, su tranquilidad. Y si uno no entiende eso, puede llevar uno a un colapso en la parte física o en la parte emocional también. Pero digamos que por lo pronto lo importante aquí es entender que como yo no tengo voluntad fortalecida y que por esa razón no hago lo que debo, sino lo que quiero o lo que no quiero, que es lo más chistoso, porque a veces hacemos lo que no queremos, entonces hay que empezar a aplicar la disciplina. Y en la disciplina, en ese tiempo yo pues me puse un horario. A las 6 de la mañana yo estaba orando, a las 9 de la mañana estaba subiendo a una montaña que me iba por allá a hacer ejercicio y a orar. Y metí en mi disciplina mis tiempos de devocionales, la palabra de Dios, la oración, no me faltaba. A las 9 de la noche yo estaba orando, estaba alabando a Dios, todo, y me iba a dormir. Pero como una cosa, sí, muy estricta, porque al principio toca así para poder coger como forma. Sí, porque uno es como si fuera una masa sin forma en su carácter y la disciplina comienza a darle a uno una forma. Bueno, yo empecé a fortalecerme así y empecé a ponerme propósitos en la vida. Quiero ser un hombre de oración, Señor. ¿Cómo hago? Voy a empezar con 15 minutos, pero es que voy a poner el horario, dije yo. Voy a poner aquí el reloj y 15 minutos por horario. Ahí encerrado orando, sin salir para ninguna parte. Y empecé a hacer el experimento, ¿verdad? Entonces empecé a orar al principio y ponía 15 minutos. Oiga, y después de que ya había terminado de orar todo lo que tenía que orar, 5 minutos habían pasado. Y dije yo, ¿y qué hago ahora? Me quedan 10. O sea, era difícil para mí llegar a orar 15 minutos. Pero fui orando, leyendo la palabra. La palabra de Dios alimenta la oración. Porque la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Nos muestra la mente de Dios. Nos hace entender quién es Dios. Y entonces en esa
retroalimentación, o sea, yo le hablo a Dios, Dios me habla por su palabra, en esa relación, y también el corazón es muy importante, ¿no? Esa pureza del corazón. Yo quiero a Dios en mi vida, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero ser tu amigo. ¿Cómo se logra eso, Rey? Entonces, en esos cuestionamientos y en esas oraciones y todo eso, pues Dios lo va guiando a uno, y uno con esos horarios se va fortaleciendo. Cuando ya oraba 15 minutos facilito, dije, bueno, subamos a 20. Luego dije, a media. Y luego a 1 hora entera. Y así fue un hombre que se empezó a proponer, ¿cómo? Metas en la vida. Metas. Y la disciplina fue como un carrito que me ayudó a llegar siempre a la meta. ¿Qué cambio grande? Alguno dirá, pastor, ¿y eso sí sirve? Mire, sirve tanto que yo pasé de ser uno de los alumnos más vagos que pueden haber existido en la vida a ser un alumno que nunca faltaba una clase, que nunca llegaba tarde. Es que sirve tanto y sirve tanto para todo que el carácter de uno coge forma. Yo pasé de ser un hombre que me tiraba todos los semestres materias, y eso, mejor dicho, yo tenía un collage. Yo veía materias desde 7º semestre hasta el 1º. Así. Y cuando el Señor Jesús me comienza a dar esa formación, y además para que los que no entiendan esto, escuche esto, la palabra discípulo está relacionada a la palabra disciplina. Pero tiene que dejarse disciplinar por el maestro, eso es lo que es. Y fue tan impresionante la disciplina en mi vida que me dio Cristo. Mire, yo no volví a llegar tarde a una clase. Yo no volví a saber lo que era tirarme un parcial. Es más, como andaba tan juicioso, no me tocaba ni estudiar para los parciales. Estaba metido en todo. Y cuando iba a repasar apuntes, no, ya todo lo tenía en la memoria. Y saqué 4, que 4,5, que 3,5. Una cosa impresionante. Por la formación que Dios me fue dando. Y el carácter le queda a uno. Porque Él empieza a enseñar a uno a ser ¿cómo? Excelente. Sí, a ser excelente en lo que hace. Y esa excelencia, yo se los digo, porque la otra vez alguien me decía, ay, no, es que, pastor, se ve que Dios está con ustedes. Me decían, no, mire cómo les ha ido bien con lo de la perfumería y ustedes. Y que... Entonces yo les decía, no, sí, gloria a Dios, amén. Pero también es cierto que la formación es muy importante, porque es que como ustedes, así es para todo. ¿Sí? Entonces nos ha gustado ¿qué? La excelencia. Ser buenos en lo que hacemos. Ya es una forma de hacer las cosas y de ser. Y si mañana nos toca manejar taxi, hermano, les aseguro que lo voy a hacer lo mejor que se pueda, hermano. Porque es que ya es mi forma de ser. Y esa forma de ser me la dio ¿quién? El maestro. Cristo. Él me hizo entender, disciplínese, fórmese, fórjese. Listo, Señor. Y yo empecé a hacer ¿de qué? Caso al Señor. Y eso fue dando ¿qué? Unos resultados. Y les voy a contar algunas anécdotas o testimonios de lo que me pasaba, por ejemplo, en la universidad. Como yo de todas maneras había estado enfermo de ese trastorno de ansiedad, los trastornos de ansiedad le quitan a uno capacidad de concentración. Pero terriblemente. O sea, usted trata de sentarse a leer 5 o 10 minutos y es un esfuerzo espantoso. Le cuesta mucho. Entonces yo seguía en mi recuperación, yo duré como 2 años en ese momento en curarme completamente de ese trastorno. Y yo recuerdo que en medio de todo eso, yo ahí en ese deseo, ¿no? Quiero caminar contigo, lo que hablábamos aquí, la comunión del Espíritu. Espíritu Santo, quiero ser tu amigo, ayúdame, enséñame a caminar contigo. Quiero aprender a caminar en tu presencia, quiero ser como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que yo pueda decir que yo estoy en tu presencia, en el baño, en la sala, en la calle, en la clase, donde yo vaya, saber que tu presencia está conmigo y yo contigo. Pero no que yo crea que tú estás conmigo, no que se sienta, que se vea. Entonces me acuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, para ponernos un ejemplo, llego yo y tenía como 5 o 6 materias, que en la nacional eso es mucho porque se estudia bastante, toca estudiar mucho para poder pasar allá en la nacional. Tenía consultorio jurídico, entonces tenía como yo no sé cuántos procesos para ir a mirar y atender. Y mejor dicho, tenía la cabeza hecho un enredo. Y me acuerdo que en una ocasión llegué a un parcial para el que no pude estudiar. No pude estudiar. Y le dije, ay Señor, tú sabes, le dije yo al Señor, tú sabes, Señor, que yo estoy aquí hoy no como un vago ni por ser un mal hombre, o sea, yo no estudié no por vago, Señor, sino que de verdad todavía no doy, no logro y no pude estudiar. Y me voy a necesitar una ayuda tuya para pasar este parcial porque no me quiero tirar esta materia. Y alguno dirá, pastor, eso es imposible. Y eso es trampa, me van a decir. Le dije, no, eso es compañerismo y amor.
Y Dios sabe que yo no estoy diciendo eso para que ahora los vagos piensen que Dios les va a soplar las respuestas de un examen. No, Dios conoce. Y yo de verdad no podía, yo era que no daba para más, yo estaba enfermo, todavía me estaba recuperando. Y la verdad fue que le dije al Señor, ¿me ayudas? Y no me lo van a creer. Pero me acuerdo que le empecé a preguntar, Señor, ¿esta cuál es? La A. Señor, ¿esta cuál es? La C. Tan. Y empecé a poner cada una. Oiga, y hubo una donde llegó el Señor y me dijo, esa es la B. Y yo llegué y leí la respuesta y dije, ay, no, esta yo como que sí me la sé, Señor, esta no me la sé, esto es la D. No, se lo estoy contando así como se lo estoy contando, así fue. No, esta es la D, Señor, esta sí no es la B, esta sí la pongo yo, tranquilo. La puse. Bueno, mire, es que es una cosa que cualquiera era, ese tipo va a decir que Dios es. No, Dios no es tramposo ni nada, pero es mi amigo. Y él sabía que yo no había podido, no era de vago, era que no podía. No lograba, con tanta carga no lograba. Oiga, y pasé el examen, bueno, y me fui. Y cuando me entregaron el examen, ¿cuánto cree que saqué? 5. No. No, porque tenía una mala. Sí, no me lo van a creer, saqué 4 o 5, sí. 4 o 5 eran 10 preguntas. Saqué 4 o 5. Y cuando revisé cuál fue la que perdí, la que yo escogí. ¿La que usted cree? Sí, la que yo creía que yo sabía. Claro, eso me pasó una vez. No va a decir, no, todos los exámenes yo entraba. No, porque Dios no es así. O sea, olvídese. Si usted cree que Dios va a ser como su compinche, que no. Por eso lo digo. No, Él no es ningún alcahueta ni ningún compinche. No. Él es Dios. Y eso es una de las cosas que usted tiene que entender para hacer amistad con el Espíritu Santo, es que Él es Dios. 1, y 2, que es una persona. Él no es una fuerza, Él no es una energía, Él no es una cosa, Él es una persona. Usted no puede hacer comunión con la electricidad. No, la electricidad lo coge y lo patea y lo acaba. No, usted no puede hacer comunión con el televisor ni con el ventilador. No, usted hace comunión con una persona inteligente y sensible. ¿Verdad? Y toca hablar con Él y ponerse de acuerdo con Él. Él a veces me regañaba, me pegaba unos regaños. Otras veces me acuerdo que una vez me gritó porque me iba saliendo los chiros. Miren, la amistad con el Espíritu Santo es la cosa más linda que le puede pasar a uno. Y está con uno en todos los momentos. Una vez me gritó porque me puse muy bravo en el bendito carro porque un par de personajes pasaron y me hicieron pistola y se me salió el viejo hombre y salgo yo en ese carro, dejé a mi mamá ahí y me fui yo en el carro y quería empujarles el carro por la cabeza. Se los pegué espejo con espejo aquí hasta que el Espíritu Santo me gritó. Nunca lo olvidaré, me dijo, Antonio, ¿qué haces? Y reaccioné porque estaba como, no es que se pone una vez en esas iras y esas locuras, se pone uno que de verdad quiere acabar con la gente, ¿hola? Y me gritó y llegué y por allá llegué y me calmé y frené el carro por ahí. Perdóname, Señor, perdóname. Entonces el Espíritu de Dios quiere disciplinarnos, sí, claro, porque quiere hacernos discípulos de Jesús y quiere la comunión con nosotros. Pero usted tiene que entender que Él va a caminar con nosotros. Y usted tiene que entender que Él sabe nuestros defectos, virtudes, todo nos lo conoce. Y él no nos va a abandonar. El otro punto es, si usted cree que el Espíritu Santo lo va a abandonar así nomás, no. Él no desiste de uno al primer error, a la primera caída. Yo en esos momentos ya era un hombre de Dios, ministraba, predicaba, y hermano, se me salió el viejo hombre y quería empujarle el carro por la cabeza a ese par. ¿Ah? Y si no es por el grito del Espíritu Santo, quién sabe qué locura hago, porque uno en la rabieta va uno y le arruma el carro al otro y después se baja a terminar de terminar. Entonces, el Espíritu Santo está con uno, aún en la rabieta para frenarle a uno. Oiga, ¿qué está haciendo? Pero tiene que haber ese entendimiento que Dios no me quiere a mí en una religión, que Dios no me quiere a mí lleno de rituales y tradiciones y tonterías. Dios quiere vivir conmigo. Y Él entiende que nuestra vida es nuestra vida, ¿sí? Por eso es que la religión es tan inútil, porque la religión es para el templo, ¿no? Para el lugar de reunión. No. Cristo es para la vida. Por esa razón, el día que Cristo muere, ¿qué se rompe en el templo de Jerusalén? El velo. Eso tiene 2 significados, para mí por lo menos. 1, ¿qué había detrás del velo? La presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, 1, cuando se rasga el velo, quiere decir, hay un libre acceso a la presencia de Dios. 1. Pero para mí tiene otro significado. Y es que también la presencia de Dios salió de ahí. Salió de ahí. Sí, entren a mi presencia, amén, pero también salió de ahí. Salió del tabernáculo y se preparó para ser derramada ¿sobre qué? Sobre el nuevo tabernáculo que somos nosotros.
Entonces el sello, la marca de que yo de verdad soy cristiano no es que yo voy a misa, que yo voy al culto, que yo rezo, que yo oro, que yo canto. No, el sello es que usted tiene un amigo, una comunión con un ser que se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y cuando usted tiene comunión con esa persona preciosa, hermano, usted comienza a parecerse a Cristo día tras día. Yo no le voy a decir que usted, que fue que en 2 días usted dio 3 vueltas como la Mujer Maravilla y ya se transformó en Santa Clemencia y en San Antonio y San Ramirini. Y no. No es tan fácil, pero Él lo sabe. Él lo sabe y Él lo coge a uno por la manito. Venga para acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué anda tan rabioso? Señor, sí, estoy bravo, mira, pago bravo, estoy rabioso, tengo que bajarle a la rabia. Perdóname, Padre. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, Señor. Está viendo uno lo que no ve en la tele. Hijito, apague eso, no veas, no le conviene. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando camina con nosotros? Hombre, que no seamos destruidos. Miren lo que dice aquí en Juan, echemos un poquito ahí para atrás. Juan capítulo 16, el Señor le está hablando a los discípulos, miren, no entristezcan, miren lo que dice. Capítulo 16, versículo 5. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Imagínense, ¿cuántos pueden usar la imaginación? Imagínense, usted está allá en ese aposento alto, bueno, allá en ese lugar comiendo la cena con el Señor, está con Cristo usted en persona. El Señor Jesús está allí con usted a su lado, lo puede tocar, lo puede ver, lo puede oír, lo puede olfatear, lo tiene ahí. ¿Y qué tal que usted le diga al Señor, oiga, Ramirito, es que usted no ha entendido, a usted le conviene que yo me vaya? ¿Cómo? Pero ¿cómo va a decir? ¿Cómo así, Señor? Que no, que a mí me conviene es que tú te quedes, ¿cierto? Y dije, no, Ramiro, no. Y mire la razón que Él da. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, primer punto. El Señor Jesús, estando en el cuerpo de hombre, no tenía la posibilidad de la omnipresencia. Esa fue de las cosas, yo no sé si ustedes han leído en Filipenses, ¿no? Que dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó la forma de hombre. Una de las cosas que discuten los teólogos es, ¿de qué se despojó? ¿Sí? Porque Él es Dios, el verbo que siempre ha estado con Dios, la palabra, sí, que como dice la palabra, y ahí es donde caen muchos los testigos de Jehová, y mucha gente dice, ay, pues es que el primogénito de toda creación, lo primero que Dios creó, dice, es la palabra, pero la verdad es que la palabra no puede ser creada porque la palabra salió de Dios y es consubstancial con Dios, o sea, tiene la misma, ¿qué? Substancia de Dios, es igual a Dios, y Dios es ¿cómo? Eterno. Entonces, aunque dice que Él es el primogénito de toda creación por cuanto todo fue hecho por la palabra y con la palabra y fue, digamos, la primera creación fue la palabra, la verdad es que la palabra no puede ser ¿cómo? Creada. Lo que hizo fue que manifestarse. Exacto, entonces está mal dicho, es que la palabra fue creada. No, la palabra no fue creada, la palabra fue manifestada, porque la palabra estaba dentro del Padre y hace parte de Él mismo. Entonces la palabra de Dios fue manifestada. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque la palabra es el mismo Dios. Entonces mira esto, ¿de qué se despojó el verbo? Entonces una de las cosas que uno puede decir es, Jesús, para hacerse hombre, tuvo que despojarse de una cualidad divina que se llama la omnipresencia, esa capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo, para reducirse a un cuerpo humano llamado Jesús. Entonces Jesús le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya yo les envíe al otro Consolador. Y el otro Consolador, como dice el Espíritu Santo, lo que Él les está diciendo es, ahorita usted puede andar conmigo acá, pero cuando el Espíritu de Dios venga, vamos a andar todos juntos al mismo tiempo, aunque estén en cualquier parte del mundo.
sea, puede que usted esté allá en la China, el otro en la India, el otro en Alaska, el otro en Rusia, el otro en Europa, el otro en Sudamérica, y yo puedo, por medio del Espíritu Santo, estar con todos al mismo tiempo. En amor, en compañerismo y en amistad. Cosa que ahorita mismo no podemos. Yo a ustedes los comisiono y ustedes se van y se quedan sin mí. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo va a estar con cada uno de ustedes. Por eso les conviene. Ya vamos a dejar de ser amigos y vamos a ser como uno solo. Vamos a fundirnos, muchachos. Es el plan que yo tengo. Mira lo que sigue diciendo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sí ven? Es el principal pecado. El pecado verdadero es no creer en Cristo. ¿Y quién es Cristo, no? Pecado es eso. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí ven? Entonces cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos llena de estas tres verdades. Una, ¿verdad? El pecado de no creer en Cristo. Pecado. Él me convence del pecado. Hijo, no haga esto. Hijo, no haga aquello. Ojo, no, cuidado. Segundo, justicia porque yo voy al Padre. Entonces me convence de que mi Señor Jesús está con el Padre y Él pronto volverá. Y tercero, me convence de otra cosa, y es que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Me convence de que el príncipe de este mundo está como bajo mis pies. Entonces eso me lleva a otro punto. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo comunión con el Espíritu Santo, el miedo a Satanás se me va. ¿Sí ven? Se suma. Cuando yo estoy pegado a la religión y pegado a las tradiciones, hermano, el miedo al diablo es profundo. Sí, claro, uno lo dice por eso. Yo lo digo por eso, pero no sé que yo le tenga más miedo al Pues claro, toda persona que ha estado en la religión y en las tradiciones, si hay un ser al que le parece terrible, es el diablo. Le tiene un miedo, pero una cosa pavorosa. Pero ese es el religioso. Es el religioso porque como no tiene al Espíritu de Dios que lo convence a usted de quién es usted en Cristo. ¿Y en qué lugar está el enemigo que ha sido derrotado, juzgado, desposeído por el poder de Dios? Y usted lleno del Espíritu Santo, el temor se le vuelve diferente. Ya no le teme al diablo, ahora le teme a Dios. Y también por como tradición. Perfecto, es que parte de la tradición es esa. Pero ¿por qué las tradiciones nos llenan de miedo contra el diablo? Y eso no es solamente la tradición católica. Si usted también lee a los, ¿cómo se llama? A los puritanos, vivían aterrados que el diablo, que la bruja, que ya viene la bruja, maten la bruja, quemen la bruja. Y en eso vivían. Pero cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted ve que los brujos se convertían a Cristo. ¿Y qué trabajo? Y después cuando uno ya recibe el Señor, esa lucha. ¿No recuerdo Claro. que entra en oración y empezaba? Claro, porque vea, la religión se mete acá y se mete acá. Por eso usted necesita que el Espíritu Santo le expulse a usted todos esos problemas, esos temores, y le haga entender que el diablo está bajo sus pies, que usted es el que tiene el poder, que usted es el que tiene la autoridad, que usted es el que reprende y ellos son los que se van, no al revés, no que es que ellos son los que te asustan y te muerden y te hacen ¡buh! Y tú haces ¡ay! No. Claro, ahí todavía no hay comunión del Espíritu. Pero la comunión del Espíritu Santo trae esto. Mira lo que sigue diciendo porque es lindo. Mire, esto está hermoso. Aprende este pedazo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire, esto es hermoso. ¿Qué me dice eso? ¿Que Dios me dice todas las cosas inmediatamente lo conozco? No. Que Dios me habla cada cosa, ¿cómo? ¿En su tiempo? En el debido tiempo de Él, no el nuestro, sino el de Él. Dios todo me lo va a decir, sí, lo que me concierne por lo menos. Pero me lo va a decir ¿cómo? En su momento. Claro, por eso no se afane si hoy no lo sabe todo, nadie lo sabe todo. Pero Dios le va a ir a usted aclarando día tras día, paso a paso, cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su pastor? Pero es que me siento así, así. Dios lo sabe. Es más, le tengo noticias. Dios ya lo sabía desde antes que lo llamara, desde antes que lo escogiera, desde antes que le hablara. Ya Dios sabía todo lo que le iba a pasar, todos sus tropiezos, todas sus caídas, todos sus errores, todas ya Dios lo sabía. Y con todo eso dijo, con usted me quedo.
Y Dios le va a ir hablando a usted paso a paso. Haga esto, no haga aquello. Haga aquello. No se preocupe. Que no le respondió hoy, mañana le responderá porque Él tiene un tiempo para todas las cosas. Entonces dice Jesús, hay mucho que quisiera hablarles, pero ahorita mismo ustedes no pueden, ¿qué? Sobrellevar. Por eso también les conviene que me vaya, porque mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, todo mi futuro, ¿quién tiene mi futuro en sus manos? ¿Quién sabe lo que viene para mí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo es la comunión con el Espíritu Santo? Bueno, hay que entender que Él es un maestro, que Él es un pastor que me guiará, ¿verdad? ¿A qué? A toda la verdad. A toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo me quiere guiar a toda verdad. Me quiere inundar mi vida con su sabiduría, con sus enseñanzas, con sus cosas lindas. Ahora, ¿de quién depende dejarse llevar por estas cosas? De mí. Entonces, mire, un verdadero avivamiento rompe las tradiciones. Un verdadero avivamiento rompe las reglas humanas. Explota las estructuras religiosas. ¿Por qué? Porque es que Dios odia eso. Y el verdadero deseo de Dios es la amistad con cada uno de nosotros. Una comunión. Que usted pueda hablar con Él en el cuarto. Que de pronto usted esté así, la presencia le caiga, como hoy me cayó, hace rato no me pasaba, estaba aquí en la sala viendo una cosa en la televisión y sentí que la presencia empezó a inundarme. Y uy, ¿qué será lo que pasa? Pensé yo. Impresionante. Dios nos quiere visitar día tras día, momento tras momento, y nos quiere usar. Porque también parte de esta revelación es para usarnos, ¿no? Para que cuando prediquemos la gente sea convencida por del pecado, sin necesidad de decirles que son pecadores, porque ese es otro punto, ¿no? A veces nosotros pensamos que el buen evangelio es coger y hacer sentir a la gente pecadora. Sí, usted pecador. No, ahí terminamos haciendo el ridículo, juzgando a los demás, la gente se siente juzgada. Mire esto, nosotros quedamos como unos pedantes ridículos, ¿sí? Que nosotros nos creemos los más santos y los más impresionantes, ¿sí? Cuando yo siempre le doy consejo a los que predican, no le diga además es que usted es un pecador, dígales que todos hemos pecado. Inclúyase, además porque es verdad, además porque es cierto. ¿Usted por qué se va a excluir de la colada? No, pues que San Cipriano, no, inclúyase en la colada. Yo cuando le predico el evangelio a la gente le dice, mire, es que uno tiene que reconocer que nosotros hemos pecado, hermano, muchas veces hemos pecado. La gente cuando uno le habla así, dice, sí, pastor, tiene toda la razón, todos hemos pecado, ¿sí ve? Ya él no se siente como que yo estoy en un pedestal, el gran santo que lo estoy acusando, porque eso es del diablo, el que acusa al diablo, sino que le estoy diciendo, todos hemos pecado, me estoy incluyendo en la colada y le estoy diciendo cuánto necesitamos de la gracia, del perdón de Dios y del amor de Dios para ser perdonados y liberados. ¿Sí ve la diferencia? Pero además de eso le voy a decir otra cosa, cuando el poder y la presencia de Dios está en usted, pero en un alto nivel, o sea, cuando usted le dio por hacer ese compañerismo con el Espíritu Santo, y es tan fuerte ese lazo entre usted y Él, hermano, a veces usted no tiene ni que hablarle a la gente. ¿Sabían eso? Se llama la convicción de pecado, eso es de muchos de los alimentos. Y les voy a contar un testimonio, algo que me pasó una vez. Un día el Señor me pone a llevar un pocotón de Nuevos Testamentos de esos de los Gedeones internacionales para repartirlo allá en la iglesia, en una predicación, para que la gente pudiera invitar a la gente a conocer a Cristo y les regalaran los Nuevos Testamentos, bueno. Y yo no me acuerdo qué prediqué exactamente, pero estaba metido yo con Dios. Y prediqué, y entonces un muchacho jovencito, que uno le veía que más bien estaba en esa época, ¿verdad? De los 14, 15 años que eran en plena como rebeldía. Llegó el pelado, y era el nieto de una hermana ahí de la iglesia. Y llegó el pelado, y yo le dije, ¿qué hubo, mijo? ¿Cuántos Nuevos Testamentos te doy para que compartan? Me dijo, deme uno, pastor. Que él iba a darle ese Nuevo Testamento a algún amiguito del colegio. Y entonces cogió, y yo vi que el muchacho llegó, dio la vueltica, se sentó, y luego yo sí vi que él agachó la cabeza así, y se puso como a llorar. Yo no supe qué había pasado. Después fue la abuela la que me contó la historia. Yo no le dije a él, toma, degenerado, pecador, andas escuchando lo que no debes, andas mirando en la televisión lo malo,
cuidado con Shakira que te va a matar, cuidado, no le dije nada de esa bobada, nada. Es que esa no es la obra del espíritu, esa es la obra de la carne, es la obra del religioso que quiere llenar de temores a los pelados, cuando los muchachos lo que necesitan es al Espíritu Santo, que lo conozcan. Usted no necesita decirle nada, porque el Espíritu Santo se encarga de convencer a la gente del pecado. Oiga, después me cogió la abuela, me contó y me dijo, Toñito, venga para acá. Le dije, ¿qué hermana? ¿Qué pasó? Me dijo, ¿quiere escuchar lo que pasó con mi nietico? Le dije, sí, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, usted sí notó que el muchacho cuando llegó y se sentó, se puso a llorar y mejor dicho que no lo podíamos ni parar de la silla. Yo le dije, pues sí, yo sí vi que el muchacho allá agachó la cabeza, pero no sé qué pasó. Me dijo, pues, yo después de eso le dije al muchacho, hijo, ¿qué tiene? ¿Por qué está llorando? Me dijo, no, abuelita, es que me ha pasado algo impresionante. ¿Y qué fue, mijito? Me dijo, no, cuando yo pasé a recibir el Nuevo Testamento que el pastor Toñito estaba dándole a la gente para que llegara y predicáramos el Evangelio. Y entonces yo cuando llegué y le rocé un dedo a él. Y cuando yo le rocé el dedo a él, se me vino encima algo tan impresionante, abuelita, que yo me sentí el hombre más pecador del mundo. Empecé a ver todos mis pecados, a sentirme como apabullado y me puse a llorar por mis pecados, abuelita. Él convencerá al mundo de pecado. Amén. Y así, en México, 600 muchachos, estoy yo predicando el Evangelio, enfermo de esa garganta porque me la pasaba malo de la garganta en esos días. Y entonces yo estoy ahí predicando el Evangelio así despacito, sí, muchachos, entonces el Señor pone la cruz, Y entonces yo veía a esos muchachos, 14, 15, 16, 17 añitos, en plena rebeldía, yo los miraba. Yo decía, no, estos benditos chinos los perdimos, dije yo. Y me acuerdo que dije dentro de mí, no lo dije en voz alta, le dije, Espíritu Santo, le dije, o tú haces algo por estos 400 o 600 muchachos que estaban ahí en ese auditorio, o los perdimos, le dije, porque yo más voz para andar gritando no tengo. No tengo cómo ser más elocuente, no tengo cómo ser de pronto amenazarlos, pues cómo hacer, dije, es que el infierno va a arder. No tengo nada para hacer, le dije. O tú los convences y haces algo por los muchachos o los perdimos, le dije, porque yo de mi parte hasta aquí llegué y no tengo nada más para hacer ni nada para dar. No puedo, no doy, ¿qué hago, Señor? No puedo. Bueno, terminé de predicar, hice el llamado al altar para entregarle la vida a Cristo. Ay, hermano, ustedes hubieran visto ese espectáculo. Eso sí, una cosa espectacular, le dije. Empiezan esos muchachos a ir hacia el altar y no logran ni llegar al altar, porque el Espíritu Santo los quebrantaba antes de llegar y caían de rodillas y boca abajo a veces, llorando y gritando como unos locos, pidiéndole perdón a Dios. Muchachos de 14 y 13 años, en plena rebelión, y se arrastraban hasta tratar de llegar al altar. Yo me quedé aterrado cuando vengo a ver ahí como 100, 200 muchachos tirados en el piso llorando, gritando, gimiendo y arrodillados, pidiéndole perdón a Dios. Y así te podría contarles otros muchos testimonios de lo que pasa cuando hacemos amistad con el Espíritu Santo y entendemos que no es la elocuencia, que no es la fuerza, que no es la forma, que no es la acusadera, que no es la religiosidad y la tontada la que va a cambiar a los demás. Cuando entendemos que es Él el que hace la obra y que mi gran obra es mantener esa amistad por encima de todas las demás relaciones del mundo, esa es la principal. Ahora, pero pastor, es que yo estoy casado y tengo 15 hijos. Ay, ¿qué hago? Hable con su esposa. Pónganse de acuerdo, mi amor. Tú cuida a los niños de tal hora a tal hora y dame una horita para yo meterme a orar. Cuidar la relación, ¿sí ve? Y salga y siga orando. Siga en la presencia de Dios. Amén. ¿Quién va a cambiar a sus hijos? El Espíritu Santo. ¿Quién va a ayudar a la gente? El Espíritu Santo. ¿Quién va a sanarlos? ¿Quién los va a convencer del pecado? ¿Tiene usted que ser muy terrible y muy impresionante? No, hermano. Me acuerdo siempre de otro testimonio también. No me acuerdo, creo que era la esposa, la mujer la que se la pasaba predicando en la iglesia. Ella era la predicadora. Y el esposo era un intercesor. Ese no hacía sino orar. Y él nunca predicaba. Hasta que un día le dijo a la esposa, mi amor, ¿por qué no predicas tú hoy, hombre? Predica tú. Y él dijo, pero yo no sé ni predicar. No, ¿yo qué voy a hacer? Vaya usted. Dijo, bueno, está bien, voy a ver. Y por allá se armó un sermón y el tipo llegó y lo leyó. Ni siquiera fue capaz de predicar así con libertad, sino que se hizo un papelito y fue y lo leyó.
Pero era tanta la oradera de ese hombre que cuando se paró ahí, leyó el sermón, oiga, y toda la iglesia cayó el Espíritu Santo, y fue una cosa impresionante. Peor que la predicadora. Por eso les he dicho que el cristianismo no se basa en llamados, ministerios, o quién soy yo, o jerarquías, o que a mí me den un título. No, el cristianismo es oración, es comunión con Dios. Y usted puede que no tenga ningún título de hombres, pero si usted es amigo de Dios, el día que usted le toque hacer algo para Dios, todo el mundo va a saber que usted es amigo de Dios, porque Dios no tiene la mala costumbre de negar a sus amigos. ¿Cuántos me entendieron? De eso lo hacen los hombres traidores, que son malos y traidores. Pero el Espíritu Santo, Él no niega a un amigo. Si usted es amigo del Espíritu Santo, los demás lo van a ver. Los demás lo van a hacer. Para terminar, porque es que no se trata solamente de hablar. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde se puso muy de moda, ¿no? Hablar siempre del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo para aquí, que el Espíritu Santo para allá, y que todo el mundo hablaba sobre el Espíritu Santo. Y entonces uno diría, sí, es que eso es lo que hay que hacer, hay que predicar sobre el Espíritu Santo. Yo les decía, y yo me acuerdo que ese predicador solo hablaba que el Espíritu Santo, pero hermano, uno en la predicación del hombre, y cuando él oraba por la gente y todo, uno notaba que el Espíritu Santo no estaba con él. O sea, él hablaba del Espíritu, ¿sí? Y él decía muchas cosas, pero Dios no estaba con él. Y eso era algo que se notaba. Sí, entonces no se trata tanto de hablar del Espíritu Santo. Que se note. Es que usted tenga una vida que los demás de pronto no ven, no sepan. Pero que el Espíritu Santo sepa que usted es amigo de Él. Como ese testimonio, No. Que se ha de hablar. No, usted tenga amistad con Él, sin que los demás lo sepan. No haga alardes, no se las dé nada, pero ámelo. Pero tenga esa compenetración, conózcalo y camine con Él. Y ahí usted va a ver la gloria de Dios ahora sí. Amén. Ese es el secreto del cristianismo, y eso es cristianismo de verdad. Lo demás, cháchara, mentiras y fábulas de hombres. Por ahí no camine. Amén. Busque y cuide esa relación como ninguna otra. Amén. Y manifieste a Cristo en su vida, que es mucho mejor manifestarlo que andar hablando de Él. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, amado Padre Celestial, doy gracias por este tiempo, por tu presencia en este lugar que se siente, Señor, que la noto yo. Sé que estás aquí, Espíritu Santo, como siempre, certificando que verdaderamente sí somos tus amigos, sí te amamos, y aunque hemos fallado, Señor, en nuestro corazón está el arreglar siempre las cosas y el no fallar más. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más amigos tuyos, a que tú tomes más el control de nuestras vidas y de todas las congregaciones de mi amado Jesús, de cada pastor, de cada hermano, de cada hermana, de cada niño. Nosotros sabemos que la obra es tuya, no es el hombre el que hace las cosas. Claro, hacemos lo que nosotros debemos, evidentemente, pero tú haces lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Te amamos, Señor, y como leíamos, este es mi deseo, que la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Para todos mis hermanos de Canadá, un saludo. Y los que se hayan conectado o los que vayan a ver este video, que Dios los bendiga muchísimo y los guarde. Chao, chao.